Bien, pues continuamos con los ejemplos y este ya es el último ejemplo que os quiero mostrar de recinto simple. Concretamente, vamos a trabajar con el recinto al que denoto como R, que viene dado como los puntos x, y de R2, tales que la coordenada de la x varía entre dos valores reales, a los que llamamos a y b, y la coordenada de la y, la segunda coordenada de nuestro punto, varía entre dos valores reales que son c y d. Por tanto, claro, a la hora de dibujarlo, pues es un recinto muy sencillo. La coordenada de la x varía entre a y b, la coordenada y varía entre c y d, o sea que cuando yo lo represento son todos los puntos que tenemos en este recinto, el que llamamos R. Como vemos, eso gráficamente claramente es un rectángulo. A nivel matemático también recibe el nombre, este tipo de conjunto recibe el nombre de rectángulo. Y va a ser el primer tipo de conjunto en el que vamos a aprender a integrar. ¿Por qué? Pues porque es especialmente sencillo. Integrar, hacer una integral doble sobre un rectángulo, que se puede denotar así como AB por CD, es, como digo, muy sencillo, ya que simplemente vamos a aplicar el teorema de Fubini, que me dice lo siguiente, y es que si yo tengo un rectángulo y mi función definida sobre ese rectángulo es continua, entonces calcular la integral doble de la función f sobre ese conjunto R, bueno, pues eso va a ser igual a, bueno, esto simplemente es notación, ¿vale? Cuando ponemos la integral doble, da igual poner la integral doble sobre r de f o poner la integral doble sobre r de la función f de dx de dy, ¿vale? Esto es simplemente notación, esta primera igualdad. Bien, entonces lo que me dice Fubini es lo siguiente, y es que esta integral la puedo ver como la integral entre a y b de la integral entre c y d de la función f con respecto a la variable y una vez que tengo calculada esta de aquí dentro, integro con respecto a x con límites de integración a y b. Y esa integral va a ser igual a la integral entre c y d de la integral entre a y b de f con respecto a x, y una vez que tengo esta integral de dentro, integro con respecto a y con límites de integración c y d. Estos son lo que se llaman integrales iteradas. Podemos llamar a esta, por ejemplo, integral iterada 1 y a esta segunda, pues integral iterada 2. ¿Cuál de esas dos integrales nos va a interesar? Pues dependerá de cuál sea concretamente la función que nos den. A lo mejor nos resulta más sencillo comenzar integrando con respecto a y por la forma que tenga la función, o no, puede ser que esta integral sea más sencilla o que las dos sean igual, ¿vale? Esto dependerá del caso concreto con el que nos enfrentemos. Una observación con respecto al teorema de Fubini es que, claro, al final el hecho de calcular una integral doble sobre un rectángulo nos permite calcular la integral doble de la función usando simplemente integrales en una variable, ya que esta integral iterada y esta integral iterada que hemos puesto aquí son integrales en las que estamos haciendo dos veces una integral de una única variable. En este caso, cuando integro esta integral que tengo aquí dentro, la que depende de d de y, es decir, cuando yo integro esto con respecto a y, tengo que suponer que la x es una constante. Hago esa integral simplemente con respecto a y, con límites de integración c y d, eso me dará una nueva función que tendré que integrar con respecto a x, en cuyo caso la y ahora aparece como una constante, y esto lo derivo con límites de integración, lo integro, perdón, con respecto a x con límites de integración a y b. Bien, pues esto, de como os decía, sería casi prácticamente el caso más sencillo que nos podemos integrar. Integrar una función que sea continua sobre un rectángulo, además que siempre sea, por ejemplo, positiva sobre ese rectángulo, y aplicar Fubini. Esto es de lo más sencillo que nos podemos encontrar. Os voy a ir poniendo también ejemplos para que vayáis viendo cómo vamos integrando.